Buenas tardes. Les recomiendo que no se pierdan la tertulia de hoy porque vamos a hablar sobre poesía. La poesía es algo que desgraciadamente se tiene un poco marginada, incluso dentro del ámbito literario. Y para ello hemos traído a dos poetas que acaban de publicar un poemario, Recaredo Veredas. Hola Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me puedes llamar Lorenzo, así que buenas tardes. Gracias. Acaba de publicar en Barleby Editores Nadar en agua helada. Es el primer poemario que ha escrito y que publica. Recaredo es crítico literario, hace críticas en el Cultural del ABC, en el abc.es, en la revista Que Leer, en Quimera, y también ha publicado otros dos libros, uno de relatos y otro de teoría literaria, ¿no? De cómo escribir un relato y publicarlo. Sí, sí. Y Juana Vázquez Marín, buenas tardes. Hola, buenas, Loren. Que publica Tiempo de Caramelos en la editorial Calima. Es tu sexto poemario publicado. Exacto. Pero tienes otros dos pendientes uno que he terminado y otro que estoy en ello. Has publicado también una novela con olor a naftalina. Sí, que es bastante poética, Sí. Bastante poética. Tiene bastante que ver, entronca Aunque muy bien. realmente hay bastante trama y argumento, historia, pero desde luego como si dijéramos, el estilo es poético. Y el año pasado sacaste un ensayo que recomiendo, El Madrid cotidiano del siglo XVIII, sí. En la editorial Endimión. Exacto. Que Muy te bien. está dando... Muy bien, me está dando muchas alegrías porque realmente no hay casi nada de ello y fue Martín Gaite la que me aconsejó que lo sacara después de leer mi tesis, que es el costumbrismo en el siglo XVIII. Entonces me dijo, tú tienes que sacar de aquí un libro que no sea erudito, por supuesto, una tesis, ya veis, está llena de referencias eruditas y tal, porque no hay apenas, el XVIII es un siglo olvidado y más en la intrahistoria. Entonces me animé y bueno, nos salió el año pasado. Me está dando muchas alegrías. Hay poca literatura en español en el siglo XVIII. Muy poca. Hay poca y además muy poco conocida. Muy poco conocida, exacto. Bueno, yo creo que lo vamos a pasar muy bien, vamos a pasar un rato muy agradable. Me gustaría, siempre pregunto a los invitados que traemos, en este caso, vosotros que habéis publicado, vamos a hablar de vuestro poemario y de la poesía en general, ¿cuáles son los poetas que más os gustan? No tienen por qué ser contemporáneos, es decir, ¿cuáles son los poetas a los que siempre volvéis? Podéis empezar. Pues que empiece la señora. Bueno, eso de señora me queda así. Pero bueno, puedo empezar, sí. puedo empezar. Pero eso de estar casada marca. Bueno, a mí, yo hice filología y entonces a mí, bueno, claro, me obligaron a leer de todo y todos, desde el principio, vamos, desde Berceo y desde el Mioci, que aunque no es poema porque es un poema narrativo, pues hasta ahora, hasta Luis Alberto de Cuenca. Y entonces mis poemas, lo que más me gustaron entonces, los poemas a los cuales yo acudía mucho era Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Antonio Machado por las emociones, por la hondura, no sé, esa melancolía, esas tardes y tal, yo me identificaba mucho con él. Y luego Juan Ramón Jiménez, la belleza, la inteligencia, también me identificaba mucho. Los de hoy, es que hoy hay tantos, ¿no? Que si la poesía de la experiencia, que si la diferencia, que si la poesía del silencio y tal. Pero si tengo que a lo mejor destacar uno, pues mira, Luis Alberto de Cuenca, yo creo que ahí aúna muchas de las corrientes, porque además es una persona muy culta. Hemos hablado antes de Luis Alberto. Y Cierto. Juan Ramón Jiménez a mí me parece un poeta importantísimo, posiblemente el poeta español más importante del 20, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es el más universal. Sí. Bueno, pues si tengo que elegir a algunos poetas que me gusten o que relea, pues me gusta mucho Porcelán, me gusta mucho César Vallejo, me gusta... pues no sé, me gusta Gamoneda también, sobre todo en su primera parte, luego ya se pone un poquito pesado. Blas de Otero. También Blas de Otero también me gusta bastante. A mí también. Sí. Y pues mira, el otro día me compré un libro de Apollinaire que ha publicado Barleby y me impresionó muchísimo. No sé.
Ha dicho Juana que en la actualidad había muchos poetas, pero hay muchos poetas, efectivamente, pero Cierto. hay muchos buenos. Esta es la pregunta. Es que, claro, la poesía es muy Mójate difícil. tú, que has sido tú la que lo has dicho, ¿eh? Si no haber dicho que había No, lo que pasa es que la poesía es muy difícil decir es buena. A lo mejor una novela, un ensayo, ¿no? Las ideas que tiene, lo que argumenta, lo que te presta, lo que te hace pensar y todas esas cosas, pero la poesía a veces es emoción. Y entonces es realmente lo que tú tengas, o sea, tu manera de pensar, de la condición de la vida, de las emociones, ¿no? Lo que tú más o menos tengas relación con esos poetas. Entonces, ahora hay muchísimos, y como he dicho, Luis Alberto de Cuenca, pues García Montero, pues también me gusta. O me gusta Juana Castro, una cordobesa que es una maravilla, que realmente es una poesía maravillosa. O, por ejemplo, quizá ahora no, pero El espía de Dios de María Antonia Ortega fue un libro que a mí me marcó, de hace unos 6 o 7 años. Entonces, no sé, porque además la poesía es como... Estamos en un mundo en el cual la poesía, como ya dije antes, va hacia tendencias. Tenemos tendencias, ¿no? Tendencias en la cual el lenguaje es coloquial. Oye, pues me encanta, ¿eh? El lenguaje coloquial, la poesía es mucho más cercana, ¿no? Pero hay otra poesía metafísica. Y yo creo, por ejemplo, que la poesía se escribe no para tú decir algo, sino para que se haga algo, para que ese algo a ti te llegue, para descubrir algo, ¿no? Bien, pues la poesía de la diferencia hay muchísima gente, ¿no? Por ejemplo, Gamoneda, como tú dices, ¿no? Y entonces, Gamoneda a mí en ese aspecto me gusta muchísimo, ¿no? O está la poesía del silencio, que hay muchísima gente y no me gustaría hablar de uno o de otro, porque creo que es dejar a los demás un poco en el sitio oscuro, ¿no? En la basura, como si dijéramos, en donde no innominado. Entonces es difícil porque, ya repito, la poesía es que tú tengas con ellas ciertos lugares comunes, ciertas emociones, ciertas formas de ver la vida y tal. Y entonces te pueden gustar a lo mejor incluso unos libros, otros libros no. Del mismo autor, ¿no? Y el mismo Claro, autor, claro. sí. Del mismo autor, Sí. exacto. Ahí dices de pronto, por ejemplo, Caballero Bonal. A mí hay muchos libros. Ágata, Ojo de Gata, que lo escribió, yo no sé si fuera hace 30 años, era una poesía en prosa. A mí esa poesía me marcó. Sin embargo, hay otros poemarios que no me gustan de él, para nada. O sea, no me gustan nada. O Ángel González. También me gustaba hace 20 años. Sin embargo, los últimos poemarios que escribió, pues no me decían nada. Entonces, no son autores, a veces son libros. Claro, sí, Son sí, libros. eso es muy importante. Sí, es que hay Sí, que... en la evolución de un autor puede haber determinadas fases de una evolución que te interesen y luego ese autor se puede quedar parado o puede empezar a repetirse hasta la extenuación, ¿no? Una determinada fórmula y que esa fórmula se agote. A mí me ha llamado mucho la atención de vuestros dos libros, que son dos libros muy compactos. Es decir, yo creo que eso también es importante en un buen poemario, ¿no? Que todo el poemario mantenga un tono y mantenga una misma línea, ¿no? Sí, yo creo en el poemario como, bueno, no sé, puedes encontrar libros más fragmentarios, más compuestos de poemas que no tienen nada que ver uno con otro, que sean estupendos, pero a mí me interesa esa idea de que haya una idea común o una narrativa común dentro de la obra, ¿no? Sea un poemario, sea un libro de relatos. Vosotros dos que habéis escrito poesía, que también habéis escrito narrativa, que habéis tocado los dos géneros, ¿cómo os habéis enfrentado? Me figuro que el proceso es muy distinto y las herramientas también lo son, ¿no? A la hora de escribir, bueno, las herramientas no, el proceso. Proceso creativo. La disposición vuestra a la hora de abordar la narrativa o a la hora de abordar la poesía, me figuro que será distinta o quizás no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, yo me río porque digo que tengo musas alquiladas. Entonces, en mis 6 musas alquiladas. Entonces, en mis 6 poemarios, cada uno va por su lado. Y te iba a decir, lo de poemario yo lo digo cuando realmente un libro es compacto y tiene el mismo tema, la misma esencia. Antes, Y luego sí. digo,
libro de poemas, cuando realmente hay poemas diferentes. Pero cuando digo poemario, yo tengo un amigo que dice, no digas poemario, que parece armario. Digo, pero ¿qué tiene que ver? Es un poemario porque es todo un poema, aunque lo tengas, por supuesto, fraccionado, pero realmente es todo un poema. Entonces, a mí, y ahora me he perdido, iba diciéndote que realmente... No, te he comentado que tú que has escrito poesía y narrativa, el modo de enfrentarte a cada cosa sí es muy distinto, ¿no? Realmente tu prosa es una prosa bastante poética. Bueno. Entonces, a lo mejor no es lo mismo en el caso de Reca, que su libro de cuentos sí es un estilo mucho más narrativo. Aunque esto también, ahora lo comentaremos, se puede considerar incluso hasta un libro de microrrelatos, ¿no? Bueno, igualmente Sí, digo que... punto. Perdón. Sí, Juana. Que no, perdón, no, yo decía que, por ejemplo, depende también de las novelas, que también tengo muchas alquiladas. Yo la primera novela, Con olor a naftalina, se puede leer como un largo poemario. O sea, lo que se dice, el estilo, la manera de decirlo, es un poema. Luego, sin embargo, es una novela dura, o sea, una novela realmente que levanta ampollas, que levanta, o sea, que habla de tabús o de tabúes, ¿no? Y que realmente, por supuesto, creo que lo que se dice, el fondo de la novela con la forma, no tiene nada que ver, puesto que el fondo es muy fuerte, es muy violento, hay de todo. Sin embargo, la forma es poética, totalmente poética. Pero luego tengo otra novela escrita que a lo mejor saldrá para finales de este año, que no tiene nada que ver. Es una novela coloquial donde los diálogos, pues es como si yo hablara pues con el tendero, con el kiosquero, con el de la... yo qué sé, con el que está al lado de mi casa, con la vecina y tal. No tiene nada que ver. Yo creo que el proceso creativo de cada obra es diferente. Por eso de las musas alquiladas. Es diferente. Totalmente de acuerdo. En el caso, por ejemplo, de tus ensayos o de tus artículos periodísticos, sí. eso es más diferente aún, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, y yo, vamos, digo, a ver, ¿qué quiero decir? O sea, primero pues me planteo una tesis, luego hablo de una serie de autoridades que me pueden a mí aportar el sí de esa tesis, que pueden estar de acuerdo conmigo, luego una síntesis y al final digo realmente lo que yo quería decir, ¿no? Y entonces estoy constantemente hablando pues de ideas, pero no tiene nada que ver cuando estoy hablando pues, o sea, es un tipo, es pensamiento, es idea, es abstracción. Lo otro es creación, es crear una realidad diferente, es crear realidad, o sea, salirte del mundo real, de la vida cotidiana y entrar en otras dimensiones del hombre. Bueno, yo creo que cada autor pues tiene unas determinadas obsesiones, unas determinadas fijaciones, unos determinados temas, normalmente causados por su propia vida o por las referencias o por su propia vida, tanto vivida como leída, ¿no? Y bueno, y en torno a esas determinadas fijaciones pues surgen las obras, que pueden tener un cariz u otro, un cariz más narrativo, un cariz más abstracto, más lineal, más fragmentario, dependiendo de pues tanto de la técnica que emplees como del punto de vista que adoptes y de lo que quieres contar. Pero en el fondo yo creo que casi siempre se está contando lo mismo. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que somos uno, ¿no? Aunque seamos muchos yoes, ¿no? Pero somos uno y entonces tenemos siempre como unas fijaciones o un tema profundo que siempre va en todo lo que escribamos. Pueden ser artículos, pueden ser ensayos, puede ser narrativa, puede ser teatro, puede ser poesía. Pero luego hay personas que se les parece mucho la obra, ¿no? Es como el pintor que pinta siempre el mismo cuadro, ¿no? Y hay otras que son muy diferentes. Que son capaces de muy de diferentes, saltar sí, muy diferentes. Escribir una novela de aventuras y una novela intimista. Exacto, psicológica y negra y tal. Y entonces adoptar registros muy distintos, sí. Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, ayer... Que se ciñen a un mundo determinado, ¿no? Que lo van construyendo y bueno, pues ahí en su talento está el que eso sea una construcción coherente o que sea una repetición. Yo ayer, por ejemplo, estuve dando un recital en la biblioteca Retiro, ¿no?
yo tengo, como ya ha dicho aquí el presentador, Lorenzo, el joven sabio que yo le digo, pues tengo seis poemarios. ¿Poemarios o libros de poemas? Bueno, tengo 5 poemarios y un libro de poemas. Entonces, bueno. el primero, ¿de qué hablo? Pues simplemente del problema de la comunicación, que nunca realmente lo que hablamos está en contacto total con la referencia real. El segundo, problemas existenciales. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy? ¿Qué es el mundo? Etcétera. El tercero, existen los demás en nosotros. Una biología, pero no una biología social, no un poemario social al uso, sino social biológico. O sea, todos somos uno porque realmente en la biología, biológicamente todos vamos a terminar muertos y todos hechos un puñado de polvo. Luego tengo, después de nosotros, tengo lo que es un libro de poemas, que es Escombro de los días. Escombros de la melancolía, escombros del desamor y escombros de la poesía. Y luego tengo el último poemario del que venimos a hablar, que es Tiempo de caramelos, que es una biografía pues de una infancia sin paraíso. Entonces son diferentes. Por eso digo que hay 5 poemarios, que son todos más o menos, y se me ha olvidado uno, el más importante para mí, el que más me gusta, que es Gramática de Luna, que yo es que creo que no lo he escrito, sino que hay alguien que de pronto me dijo que quiero salir, y yo escribía y como si me lo dictaran. Y entonces es onírico. ¿Te piden derechos de autor o no? Bueno, yo es que estoy, como en los tiempos que estamos viviendo, diciendo que lo del derecho de autor, cuidadito. Que, bueno, como has hablado no. de tu último poemario, aprovecho para introducir y pasar a la segunda parte de la tertulia para hablar de vuestros libros, de los 2 libros que acabáis de publicar. El tuyo, Reca, Nadar en agua helada, y el de Juana, Tiempo de caramelos. Son 2 poemarios distintos, pero tienen algo que a mí me han llamado la atención. La dedicatoria del tuyo, que me parece una dedicatoria muy bonita, es la siguiente: a mi padre que me enseñó a trabajar. Y tu libro entero es una dedicatoria a tus padres. O sea, no se lo dedicas a ellos de forma explícita, pero es que el libro en sí es una biografía tuya y también una biografía de tus padres. Cierto. Tu libro, Reca, es un libro escrito en prosa poética. Son párrafos breves de 6-7 líneas y es un libro bastante pesimista. Tiene una poesía también bastante sensorial, con muchas imágenes poéticas que tienen mucha fuerza. Es un libro que me ha gustado mucho. Y hay un verbo que aparece mucho a lo largo de todo el libro, que es el verbo esconder. A mí me gustaría que nos hablases un poco de la creación de este libro, de cómo lo has ido gestando a lo largo de este tiempo y si crees tú esto que he dicho, que es un libro pesimista, porque es pesimista, pero también algunos y luego otra cosa que te quería comentar que me ha gustado mucho. Hablas mucho de las ciudades, de la ciudad. En algunos momentos me ha recordado a Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Y luego, lo decías tú antes, es un poemario, pero también se puede leer incluso como un libro de microrrelatos. No sé, la verdad es que es un libro que a mí me ha gustado mucho y me gustaría que... Bueno, pues yendo por partes y rápido, en cuanto a si es una colección de relatos, si es un relato único fragmentado o si es un libro de poemas, pues la verdad es que pues puede ser cualquiera de las 3 cosas, que yo creo que tampoco hay una necesidad absoluta de encasillamiento, ¿no? De introducir a todas las obras en un género determinado. ¿Qué más da? Lo que sea, es y ya está. Sí, desde luego. Y en cuanto al pesimismo, hombre, sí muestra a un personaje, un narrador que se encuentra en una situación francamente complicada, y en un contexto un pelín distópico, pero... Yo no sé si hasta qué punto es pesimista o vivimos unos tiempos que ya prácticamente son distópicos y en los cuales el pesimismo es realismo, ¿no? Y no sé qué más será. Bueno, te he dicho lo de que... esconder, pues
El proceso de creación. El proceso de creación ha sido muy largo durante muchos años. Eso no implica que haya estado todo el rato dedicado a escribir esto. Evidentemente he hecho muchísimas más cosas. Entre otras estudiar y trabajar, ¿no? Sobre todo. Y escribir otros libros. Y bueno, poco a poco ha ido gestándose a lo largo de los años. Y he ido limpiando y escondiendo poemas y quitando y añadiendo y puliendo e intentando que tuviera una coherencia. Es curioso porque hemos comentado antes que es un libro muy compacto y ahora nos dices que es un libro que tú has ido gestando a lo largo de bastantes años, ¿no? Entonces parece, como tú has dicho antes, de que es manera así, muy que las obsesiones a ratos, de uno... pero durante mucho tiempo. Y luego te he comentado que era una poesía muy sensorial, tiene unas imágenes muy fuertes. Por ejemplo, esta imagen: sujetaba la mañana con cuerdas y clavos mientras la luz descendía sobre las sábanas. Eso es una mezcla de la manera de crear ese tipo de imágenes, que supongo que cada uno tendrá la suya. Es una mezcla de escritura automática y luego trabajo sobre esa escritura automática. Ya, claro. Sí. O sea, que hay muchos poemas que los has escrito de un tirón dejándote llevar, con escritura automática, como dices, y luego ha habido un trabajo de reformulamiento. A lo mejor partes de una idea, de una imagen que te viene mientras estás en el metro, ¿no? Sí. O que la has soñado y la apuntas y luego pues la trabajas y la creas o la... Voy a leer uno, si te parece bien, que me ha entusiasmado. La pereza nos siguió con el fervor de los perros desde las primeras Pascuas. Ocupaba un rincón del comedor entre el pan y los libros. Miraba a nuestro hijo en silencio y murmuraba viejas canciones. No era fea, parecía un pequeño roedor. En su pelaje destacaba una cicatriz con rasgos de araña. Cada mañana decidía matarla, pero me vencía el candor de sus ojos grises. Es que esto parece en sí un relato. Sí, los hay más narrativos y los hay más abstractos, más líricos, sí. Bueno, Juana, Tiempo de caramelos, que ya has comentado tú algo antes, que hemos dicho que era, y yo también hemos dicho que era una biografía tuya. Hablas mucho de tu infancia, hablas mucho de tus padres, y hay dos elementos que se repiten constantemente a lo largo del libro, ¿no? Que, como hemos dicho, está dedicado enteramente a tus padres. Uno de ellos es la idea de que la guerra le robó, le truncó la infancia a tus padres, que por culpa de la guerra tus padres ya fueron siempre unas personas oscuras, grises, según tú lo plasmas aquí. Y luego está la otra idea de que tu propia infancia también fue robada en el momento en que un profesor le dice a tu padre: esta niña es superdotada y a esta niña va a llegar a ser algo muy grande. Que tú en muchos momentos te ríes de eso cuando dices que sí, soy superdotada, pero no es inglés ni manda el premio Nobel. Eso lo dices 2 o 3 veces a lo largo de todo el poemario. Sí, vamos a ver, este poemario tiene un proceso creativo muy normal. Yo hace unos 3 o 4 años me encontraba existencialmente con desasosiego, malestar, ansiedad y tal. Y una amiga me dice: ¿por qué no te vas a un psicoanalista? Y yo dije, pues bueno, ni corta ni perezosa, a ver qué es eso. ¿Y te tumbó en un diván? Y me tumbó en un diván. Sí. Todo de... Y me empezó, venga, cuéntame. Y ya cuando llegué a la infancia y se quedó, y un día, otro, no estuve más de 4 meses, es que era muy caro, ¿eh? Y entonces, bueno, se quedó sobre todo en lo de mi padre. Y entonces me decía: está muy claro tu ansiedad, tu malestar existencial te viene de que a ti te exigieron mucho de pequeña. Te exigieron porque creían que realmente tú podías darlo, porque alguien le dijo a tu padre que tú eras superdotada, y luego realmente tú no recibías, cuando hacías cosas, no recibías un regalo. Como siempre cuando hacemos algún esfuerzo, pues no recibías un regalo. Y yo, bueno, de pronto corté, por supuesto, ya digo, corté por el presupuesto porque era carísimo. Y empecé a darle vuelta y dije, pues tiene toda la razón y tal, pero yo siempre había creído que el que mi padre creyera que yo era superdotada, pues era bueno para mí, pero luego me empecé a pensarlo que era un agobio. Y sobre todo era un agobio porque cuando yo terminaba de hacer cualquier cuenta, cualquier redacción, en fin, lo que se le puede poner a una chica de 5, de 6, de 7 años, ¿no? Pues mi padre decía, es tu deber.
O sea, esto es normal que lo hagas. Tú puedes. No recibí una caricia, qué bien esta nena, esta Y yo, entonces, esto sí que llegué a la conclusión. ¿Por qué mis padres eran tan austeros? Bueno, primero por prescripción de su tiempo. Los padres de ahora son, bueno, con los niños se deshacen, ¿no? Pero sin embargo antes eran realmente muy austeros y querían entrar entrar en la cabeza del niño que la vida era muy problemática, pues habían vivido la guerra, ¿no? Y entonces esto tenía que seguir ellos tenían que seguir un camino, pero lleno de obstáculos. Entonces yo pensé, bueno, claro, mis padres no me podían decir nada porque ellos estaban realmente angustiados por todo lo que habían vivido de la guerra y no me podían poner, pues eso, una flor o una sonrisa en la solapa, ¿no? Porque estaban terriblemente desilusionados, ¿no? Incluso mi padre, yo nací cuando mis padres ya tenían mi madre tenía 40 años, porque mi padre no quería tener hijos. Mi padre hablaba de que entonces era mejor no tener hijos, porque vivíamos en una dictadura y era mejor no tener hijos, porque era una España sin libertad y no quería tener hijos. Entonces, por supuesto, de ahí salió Historia de Caramelos. Digo, Tiempo de Caramelos. No historia. La historia es una historia, pero yo le puse Tiempo de Caramelos, claro, tiempo de infancia, ¿no? Y ¿qué decir más? Pues que estoy un poco, como si dijéramos, después de haberlo escrito, tengo como sentido de culpabilidad. Porque a lo mejor me hizo bien mi padre diciéndome que era superdotada, ¿no? A lo mejor yo me esforcé y llegué, pues eso, a hacer cosas y a estudiar y a hacer, pues, especialidades y estar en la facultad y hacer doctorados y tal. A lo mejor si no me hubiera dicho nada en un pueblín que yo nací de Extremadura, pues me hubiera dedicado a mis labores. Eso también lo plasmas aquí en el Claro, a lo mejor me hubiera dedicado a mis labores. Hay una cosa que me gusta mucho que dices, de todas formas, como a padre le mataron los sueños en la guerra, necesitaba una hija de tinta para volverlos a escribir. Claro. Eso está muy bien. Claro, cierto. Entonces fui su hija de tinta, o sea, aquella que realmente le hacía olvidar los fusiles y le hacía olvidar pues todo el problema entre los españoles de la guerra civil, ¿no? Y eso fue importante, pero yo cuando a lo mejor de una manera sugiero mucho como que me hicieron infeliz, como que no tuve infancia, como que me la robaron. Ahora, después de haber escrito el libro, pienso que la memoria, después de tantos años, a lo mejor no me es fiel, y también hablo por ahí que tuvo que haber tiempo de cerezas, sí, lo dices, sí, que también tuvo que haber días de sandías que se abrían, que había vuelos de faldas, de leche con besos edulcorados, sí. Exacto. Hay un poema que, si me permites, lo voy a leer, que me gusta bastante, en contraposición a lo que he dicho antes de esta ironía, cuando tú le achacas a tu padre en 2 o 3 poemas que no serás superdotada cuando no has logrado aprender inglés y cuando no has conseguido que te den un premio. Pero este va por otro camino y dices así: y digo yo, padre, si de verdad hubiera sido superdotada como me decías, me hubieran cuadrado las cuentas de la vida como las del cuaderno de tapa negra. ¿Y qué va? Nunca ha sido así, pues las sumas me han dado restas y divisiones, y nunca he sabido hacer el problema de reciclar el dolor. Así que, padre, ¿qué quieres que te diga? Para mí que... Por cierto, para mí que no era superdotada. Bueno, para terminar, quiero que me leáis un poema. Muy bien. El que vosotros queráis. Yo es que no traía ninguno escogido. Yo soy del azar. Pues el que a ti te parezca bien. Yo también soy del azar. De hecho, lo he abierto al azar y este es el que ha salido. ¿Vale? Pues tú tienes que hacer lo mismo, ¿eh? Bueno, tienes que abrir el libro al azar y el no, que salga... pero si soy el que lo haya hecho yo, no quiere decir... No, yo siempre que soy del azar también, porque sí, mejor no. Creo que el azar selecciona mejor que yo. Claro, a lo mejor hay un inconsciente que selecciona realmente en el azar y eso, sí. Bueno. La última tarde le busqué bajo la ciénaga, entre estacas y peces ciegos. Así lo ordenaste, aunque no lo dicte tu memoria. El foco temblaba y solo las manos soportaban la corriente. Iluminó una cama blanca, un cuadrante de piedras y algas. Junto a los muelles encontré cristales rojos, juguetes de madera y aquella percha de metal. No miré hacia los pilares de la ciudad, lentamente desmoronados. Bueno, yo he abierto 2 o 3, pero que eran muy largos, extensos. Entonces he puesto otro, este me ha salido más pequeño, entonces, bueno, voy a leer este.
Por favor, padre, no puedo. No puedo. Que traigan los higos los criados. Me marea el calor de agosto y el bramido del silencio en el camino. Además, padre, el arroyo está seco y no hay agua, ni ranas, ni moras, ni flores, ni gente. Solo sol y sol y sol de agosto. ¿Qué son mis fincas? Que sepa de ellas, que aprenda a quererlas. Están lejos y el camino se me enrosca en las piernas y me hace dar traspiés. Un día me encontraré con el lobo y te juro, padre, que le daré la cesta de higos y si me pide las fincas también. Yo no soy Caperucita. Muchas gracias, Juana Vázquez Marín, Recaredo Vereda, gracias por venir. Muchas gracias, Lorenzo. Y ha sido un placer. Mucha suerte. Ha sido un placer, Lorenzo, estar contigo. Gracias. Como siempre. Como siempre, además, en todos los aspectos. Son dos.